9 de diciembre de 2010, ¿no? Un año, sí, más de un año después de la Constitución Política del Estado, pues sabes que es de febrero del 2009, casi 2 años iban a ser, y regula los ámbitos de vigencia dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente y determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre jurisdicciones en el marco del pluralismo jurídico. Anecdóticamente, esta ley sale el 29 de diciembre. Ya había muchas discusiones de las que ya les planteo yo en el tema ya de la Constitución, como también estaba establecido en el convenio 169 y había determinaciones. Y yo como en esa época trabajaba en la oficina del alto comisionado, había una discusión sobre todo si realmente reflejaba, en el caso de materias sobre todo, ¿no? El tema del ámbito de la competencia personal también, si solamente eran para los indígenas que viven en ese territorio o también quienes tienen una ascendencia indígena y viven en las ciudades y que tienen su relación con el campo y la ciudad. Y había muchas observaciones. Entonces nosotros asistíamos técnicamente a la Asamblea Legislativa y les decíamos que había que todavía hacer discusiones con los pueblos indígenas, ¿no? Con las naciones sobre todo, para que no se solamente se refleje una sola visión desde este punto de vista. Y bueno, ya iba a ser fin de año y de repente sale que el 29 de diciembre se aprobó la ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? ¿Y por qué es anecdótico? Porque si recuerdan, ¿cómo se llama? Santos Inocentes empieza el 28 por la tarde y termina el 29 por la mañana. Entonces pensábamos que era una inocentada cuando nos avisaron en la oficina, que ya se ha promulgado. No, imposible, le digo, fiesta de fin de año, no creo. Y así fue. O sea, lo sacaron, aprovecharon las fiestas de fin de año y lo sacaron, ¿no? Entonces, como dicen, piensa mal y acertarás. Y no quisimos pensar mal, pero parecería que no hicieron caso de ninguna de las recomendaciones que queríamos nosotros planteábamos y discutíamos sobre el tema. Tiene 4 capítulos la ley, ¿no? Es muy cortita y una disposición final. Disposiciones generales, derechos fundamentales, los ámbitos de vigencia y la coordinación y cooperación. Y ahí en el objeto mismo de esta ley es regular lo dispuesto en la Constitución Política del Estado entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, ¿no? Entonces, la ley estaba previendo esta situación. Y se fundamenta la ley en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 y la Ley 3897 que eleva al rango de ley la Declaración de los Pueblos Indígenas. Como les digo, una declaración es una mera voluntad de adscribirse a aspectos netamente, ¿cómo les puedo decir? Declarativos, como dicen, ¿no? O sea, son buenas intenciones, ¿no? Por eso no tienen fuerza, por ejemplo, una declaración que se emita en algún tema, sino que son esas buenas intenciones que quiere darse. Si los convenios tienen ese carácter, ¿no? De ley porque son ratificados, y por eso también hablamos, ¿no? En nuestra Constitución del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad y otros instrumentos internacionales. Claro, lo que yo planteo que la ley de deslinde jurisdiccional para trabajar la jurisdicción indígena originaria campesina debería, además de la Constitución, y señalaba el convenio 169 y la Declaración de Pueblos Indígenas, debería tomar en cuenta la ley marco de autonomías, la ley del órgano judicial y la ley de deslinde que salió. Porque si hacemos un análisis de la ley marco de autonomías, ahí vamos a encontrar las autonomías como están planteadas en la Constitución. No ve las autonomías regionales, departamentales, municipales, indígena originaria campesina.
Entonces, si queríamos nosotros que la jurisdicción indígena desarrolle sus elementos, recupere toda su esencia del sistema, debería tomar en cuenta que esta jurisdicción indígena debería operar en aquellas autonomías donde se han adscrito como autonomía indígena originaria campesina. Hasta ahora, como les digo, son 7 las que se han planteado su autonomía. Por ejemplo, estaba Charagua, ¿no? Pampa en Cochabamba, Charagua en Santa Cruz, y una más de Oruro, ¿no? No me acuerdo cuál es, Totora Marca, por ejemplo, de las que recuerdo, las otras todavía están siendo analizadas en el Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué sucede con las otras autonomías indígenas? Por ejemplo, Jesús de Machaca, que tenía todo un trabajo sociológico, antropológico con Xavier Albó, no terminó adscribiéndose a autonomía indígena. Se quedaron como autonomía municipal. Entonces, eso también hizo pensar mucho, ¿no? Hoy en día, para poder volver a revisar la constitución política del Estado, si se abriera, porque esas autonomías indígenas, sí ahí operaría su sistema legislativo, su sistema judicial y todos aquellos sistemas que forman parte de estas autonomías. Por eso yo señalo que debería haberse basado para trabajar el tema de jurisdicción indígena y la ley de deslinde, la ley marco de autonomías. Y por otro lado, el tema de la ley del órgano judicial. Si revisamos la ley del órgano judicial, solo menciona lo que es el tema de la jurisdicción indígena originaria campesina. Y sí desarrolla cuáles son, ¿no? Lo que ya conocemos en el mundo ordinario, jueces, tribunales, a todos los niveles. Pero esta parte no se ha desarrollado. Hay críticas, dicen que eso sería positivizar. Claro, pero a ver, más allá del término de positivizar, es lo que queremos es quienes no hemos vivido y no tenemos conocimiento del mundo o de la jurisdicción indígena, por lo menos trabaja en una determinada materia así, ¿y por qué no? Entonces, creo que ahí sí se están equivocando. Entonces, a título de que no se escribe y se positiviza, porque es algo que deberíamos trabajar. Y el tema de la igualdad jerárquica en el artículo 3, por ejemplo, dice que la función judicial es única. La jurisdicción, lo mismo que señala lo que habíamos visto en la Constitución Política del Estado, y ayer hacíamos un análisis. La jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la ordinaria, la agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas. La crítica que ayer les mostraba, que está escrita en la Constitución tal cual, en este caso se quiso subsanar con el artículo 3 de la ley. Pero una ley no puede subsanar la constitución política, ¿no? Entonces, ahí también es un engaño que se les hace. Dice, no, 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 en este marco la ley dice que pueden trabajar el tema de justicia, el tema de esta sentencia posiblemente nos señaló el doctor Alcázar de la 044-2020, ¿no? Hay que analizarla y hay que verla, pero no se soluciona este problema que es muy estructural porque tiene que ver con tierra y territorio, ¿no? Entonces es algo que sí es necesario, si se abre la Constitución, ver en qué medida, digamos, hacer el ajuste necesario. Vuelvo a mencionar en este gráfico, ¿no? La igualdad jerárquica en las tres, ¿no? Pero ojo, ya les digo, una ley no puede de alguna manera sobreponerse sobre la Constitución. Siempre vamos a acudir a la Constitución política del Estado, pero bueno, se lo ha planteado así como una especie de subsanar lo que ya se había omitido. ¿Qué principios tiene la ley de deslinde jurisdiccional? Es bien corta, ustedes pueden leerlas: es respeto, relación espiritual, madre tierra, diversidad cultural, todo aquello que nosotros estamos viendo, ¿no? Independencia, equidad, igualdad de género, igualdad de oportunidades. Está bien, ¿no? Que la justicia indígena tiene que basarse en estos principios y también debería haber señalado también los valores, ¿no? Lo que
Acá, por ejemplo, si vemos la Constitución Política del Estado, cuando habla de principios, la Constitución Política habla de los principios desde los pueblos indígenas. Y cuando habla de valores, habla de estos principios. Entonces, ahí hay una confusión también. En realidad, ¿dónde están ahora la justicia indígena? ¿Dónde están los valores que nosotros se está proponiendo en la Constitución? No tiene que ser un page copy de uno con otro, pero igual acá se agarra a algunas cuestiones de la Constitución. Entonces, si querían plantearlo de mejor manera, deberían haberlo hecho unificando principios y valores, tanto desde el punto de vista, en este caso, occidental, como del punto de vista de los pueblos indígenas como tal, ¿no? Si ustedes ven la Constitución Política del Estado, están divididos así, ¿no? El artículo 8 y el artículo 9 si mal no recuerdo, ¿no? Que nos hablan, el Estado promueve la sociedad plural, y a ver si el Estado promueve como principios ético-morales, el 8 la Maquella, Mayuya, Amazú, principios ético-morales. Y acá no aparece en ninguna parte esos los principios ético-morales. Reitero que no debería ser una repetición, pero debería ser una explicación. Y sustenta como valores unidad, igualdad, inclusión, libertad, solidaridad, el artículo 8. Entonces, hay también hay unos errores, ¿no? Y el artículo 5 de la ley de deslinde es claro y taxativo al señalar que tiene que respetarse el derecho a la vida. Obviamente, eso es algo que ya está previsto en la Constitución y no creo que debería ser repetido acá, ¿no? Muchas veces se han hecho leyes, sobre todo en estos periodos legislativos, puede ser por la poca comprensión, no sé cómo llamarle, ¿no? Yo he trabajado mucho en asesoramiento de legislativa en estos casos, pero en esta época siempre hay cosas que ya están en la Constitución y se las vuelve a repetir en las leyes. Y no debería ser, o sea, deberíamos ser muy prácticos, muy pragmáticos, señalar que todo, obviamente no podemos desconocer lo que dice la Constitución y por lo tanto deberíamos incluir, aprovechar e incluir algunas cuestiones que no están determinadas específicamente. El derecho de las mujeres, ¿no? Acá se hace énfasis en su participación, decisión, presencia, en esa cosmovisión, en esa dualidad, chachahuarmi, por ejemplo, ¿no? O carihuarmi en quechua y en guaraní es, creo que, ay, no me acuerdo, ¿no? O sea, Cuña y no me acuerdo, es el otro, ¿no? La otra, o sea, es algo que debería respetarse en el tema de la jurisdicción, porque si vemos, por ejemplo, la conformación de las autoridades indígenas, hay una presencia bastante importante de más hombres que mujeres. Ellos dicen que sí, que sus mujeres van, pero ¿cuándo tienen el poder de decisión las mujeres ahí? O solo acompañan con la comida o acompañan como figura de decoro. Entonces, eso también hay que también discutirlo y plantearlo porque es necesario que en el mundo indígena también tiene que haber el respeto por las mujeres. Claro, desde esa lógica de relación que puedan tener, que habría que entender también, es importante trabajarla, ¿no? No sancionarán con la pérdida de tierras, que es lo que general, en algunos casos, ya sea no generalmente, o en la expulsión a las personas adultas mayores. Porque algo que ha venido sucediendo con las personas adultas mayores, generalmente los jóvenes son los que emigran del campo a la ciudad o se van a otros países. Y quienes se quedan en las comunidades son los adultos mayores, ¿no? Los abuelos, las abuelas, los padres en algún caso, y cuando ya no pueden hacer trabajos comunales o cumplir con lo que establece el sindicato agrario, el sindicato agrario lo que hace es sancionar quitándoles las tierras. Claro, tomando en cuenta esa determinación de que la tierra es de quien la trabaja, pero se ha visto en temas de despojo, porque también he trabajado con estos temas de despojo, se puede ver que ha habido muchos intereses de algunas autoridades indígenas sobre terrenos de algunos adultos mayores que ya no podían cumplir con las labores
planteadas en la comunidad. O sea, ahí había que buscar una necesidad. Por ejemplo, he visto, y tal vez ustedes conocen también casos en que hay que hacer, ¿no? El cargo, dicen, ¿no? Cargo que hay que hacer en la comunidad. Entonces, ¿cuándo es el cargo? Entonces la persona tiene que asumir. Y ahí hay diferentes cargos. Por ejemplo, veía un caso de junta escolar donde esta señora ya era mayor, no tenía hijos, ¿no? Así que tenía que prestarse de un vecino para hacerle estudiar a ese niño en la escuela, porque en la escuela tiene que haber una cantidad de niños para que siga funcionando, porque si no les iban a quitar el ítem desde la. Entonces, realidad es que no se están atendiendo desde el punto de vista estructural, sobre todo, de ver y fijarse si realmente por qué está sucediendo esto, por qué se ha dado esta migración del campo a la ciudad y seguir bajo esa misma lógica ¿qué se llama? De que tienen que asumir los cargos y no pierden las tierras y todo, no debería ser de la forma como lo que estaban manejando, ¿no? Eso ya se lo establece en la ley de deslinde jurisdiccional, así que si ven un caso de despojo de personas adultas mayores, esto tiene que pasar a la justicia ordinaria, ¿no? O personas en situación de discapacidad, ¿no? Por esto de los temas de cargos, aportes y trabajos comunales. Prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra niños, niños, adolescentes y mujeres es ilegal cualquier conciliación respecto al tema. Se ha hablado mucho, se han hecho algunas investigaciones, no es con todos, pero por ejemplo, ha habido transacciones, ¿no? En algunos lugares donde por ejemplo, casos de violación, que ahora ya no, eso ya no, quisiéramos decir que no, o arreglos, ¿no? Sobre estos temas que han habido para no alterar el orden de la comunidad, se tuvo que solucionar con algunas cosas. He visto algunos temas de adulterio, por ejemplo, donde se han transado con alguna situación, por ejemplo, de entrega de animales, ¿no? O casos que se han podido dar, que no se generaliza, pero porque esos delitos reñidos con los derechos fundamentales tienen que pasar a la justicia ordinaria, ¿no? Por ejemplo, pero de que sí es comprender también este tema en los pueblos indígenas. Cuando trabajamos la ley de trata el año 2012 de trata y tráfico, yo estaba en el ministerio, no estaba ya en el ministerio, estaba en el alto comisionado. Entonces trabajábamos la ley con la trata y tráfico y tuvimos reuniones con las autoridades indígenas y había un artículo, no sé si recuerdan en el Código Penal, rapto seguido de matrimonio, ¿no? O sea, y eso se da en los pueblos, ¿no? O lo que se llama hoy en día, por ejemplo, en el mundo aymara, la irpaca, por ejemplo, ¿no? Que uno va y tiene que recoger a la persona, irpaca, la irpaca. Y el otro, el tema del rapto, por ejemplo, o el robo que se da en las fiestas de los pueblos y como ya se lo han robado a la persona, la mujer en este caso, el hombre tiene que asumir su responsabilidad y devolverla. No puede devolverla a su familia, sino que él tiene que ir a pedir perdón de la familia, eso se llama la irpaca, y llevárselo con el consentimiento de sus padres. Pero ha habido casos donde yo preguntaba y les decía, entonces ustedes se conocían antes, ¿no? O sea, porque nosotros supuestamente tenemos que enamorar y después tomar la decisión y todo, ¿no? En algunos casos dice que no, o sea, no lo conocía, o sí lo conocía que jugaban, venían a jugar fútbol aquí al pueblo y bueno, ya llegó la fiesta, hubo de por medio alcohol y el rapto que se produjo. Y este tema del rapto estaba en el caso de trata con fines matrimoniales que le llaman, fue una discusión con los pueblos indígenas de decir es que ustedes no pueden criminalizar eso. Wow, entonces si nosotros lo vemos desde este punto de vista, pero para ellos es una forma de tradición que habría que entender en qué medida deberíamos buscar equilibrios, porque no podemos imponer nosotros desde nuestro punto de vista, no, esto es así y pasa por este lado. Entonces, algo que está sucediendo y hoy ahora con lo que se ha aprobado la ley de prohibición de matrimonios, de uniones tempranas, ¿no? De niños. Yo la verdad ahí he dicho, han hecho un análisis antropológico, social, porque
en el área rural, esto se da, o sea, no es que digamos, sino, entonces sí se da por eso. Entonces yo no entro a esas discusiones, sino que es entender en qué medida hubiéramos llevado a un término de determinar esta situación, si es permitido o no, o es permisible o no. Porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista penal, que es de última ratio, y queremos meter a todos a las cárceles y de todo, ¿creen que solucionamos el problema? No, es un problema estructural de comprensión de dos mundos que tenemos, que convivimos entre mundos unos y otros. Entonces, ya les digo, yo veo, o sea, hay muchos casos ¿qué se llama? De matrimonios, uniones producidas por raptos de los pueblos y de todo aquello, pero que se sigue dando porque forma parte de la tradición posiblemente que sigue en los pueblos, ¿no? Que ahora ya los chicos, chicas que salen del campo a la ciudad están cambiando su sentido, ¿no? Adelante, doctora Arellano. Doctor, buenas noches. Pero tal vez Bueno. no un criterio personal, doctor, con relación a este punto. O sea, si puede haber, si bien puede existir este tema, no sé, del rapto y todo lo demás en las comunidades indígenas o en los pueblos no indígenas, ¿no estaríamos viendo tal vez la vulneración de derechos también? Póngase a pensar que es una vulneración de derechos de la mujer, que la mujer no tiene ninguna situación de asentimiento, pero que el hombre venga y se la rapte, se la lleve y porque él se la ha llevado, entonces porque él quería llevársela, pues ahora yo tengo que asumir nomás y ella también tiene que decir, bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer? Ya me ha llevado, digamos. ¿Y dónde quedan los derechos que tiene ella como mujer? Ujú, Porque también estamos dentro de lo que es una alta vulneración de los derechos de las mujeres, doctor. O sea, es una situación, yo pienso, un poco compleja también, porque si nos vamos igual a la situación de matrimonios en menores, igual es la situación, ¿no? Puede ser situaciones tal vez, no sé, de violaciones, alguna situación, y hay papás o no sé, personas allá en las comunidades indígenas que, bueno, ni modo, ahora te toca pues ya casarte con él porque no hay otra de que tenga que ame ya tu dignidad y para que subsane tal vez esa situación, entonces te casas. ¿Y dónde queda como mujer? O sea, ese es el punto. Y después vienen ya las otras consecuencias, ¿no? Porque ahí vamos con la vulneración de los derechos de las mujeres, de la mujer, y después ya también las situaciones que van repercutiendo en la familia y en los hijos que pueden venir, o sea, a ujú. través del tiempo. Es un, complicada, me parece, tal vez esa situación, ¿no? Un No, no, criterio no, es totalmente yo de acuerdo, doctora, pero a ver, ahí creo, ahí tienen que ser muy analíticos, que sí es otro tema este, ¿no? El problema es más de fondo, es más estructural. Si en el área rural yo sé que ya no tengo mayores aspiraciones en la vida y que a mí me han enseñado que luego, como antes lo que sucedía en nuestros jóvenes, ¿no? Que el casarse era lo máximo, ¿no? A las mujeres, por ejemplo, mis hermanas mayores, su máxima ilusión era casarse. Bueno, si salían profesionales, uy, era ya un boom, por ejemplo. Y los hombres igual, en el área rural todavía se sigue manteniendo que se tiene que ir al cuartel para hacerse hombre. Entendamos eso. ¿Por qué se entiende esa manera? Porque no se está mostrando el otro mundo que hay, las oportunidades, el tema de que las mujeres también pueden seguir adelante buscando, digamos, otro tipo de apoyos para estudiar, para desarrollarse y de todo aquello, y no lo vean el matrimonio como el último recurso, como el recurso más alto que se pueda. Y hoy en día, a mí me sorprende, se sigue dando eso. Es que el Estado tampoco no trabaja, por eso le digo, no una ley soluciona esto, soluciona una política pública de entender que las mujeres tienen sus derechos, que las mujeres tienen las mismas oportunidades, que las mujeres del área rural antes era muy común que vengan del campo a la ciudad para trabajar de trabajadoras del hogar, ¿no? Hoy en día hay un cambio bastante radical en ese sentido, pero ¿cuáles son sus visiones de estas mujeres que terminan en el colegio, en el campo o no tienen mayor aspiración? Por ejemplo, yo veo en la fiesta, luego veo jovencitas con niños, con bebés. ¿Por qué están?
Esto porque en realidad eso dicen ellas, nos toca ahora ser madres, es parte de su construcción, pero no deberíamos nosotros plantearlo así, ¿no? Ya les digo, es un tema más estructural y no es un tema de plantear leyes y decir, sí, porque no estamos entendiendo que si les diéramos otras oportunidades en el área rural, por ejemplo, yo creo que la cosa hasta cambiaría, ¿no? O sea, mucho, porque para nadie es desconocido que los derechos de las mujeres son, ya seas de donde seas y como seas, son los mismos, eso es los derechos fundamentales, pero veamos nuestras realidades. Ojo, no se soluciona con una ley. La ley 348 ha mejorado la situación de la violencia o ha incrementado, no, se ha visto más, perfecto, ya, pero cuando yo trabajaba en el Alto, ¿qué me decían? Venían las señoras del área rural, me decían, doctor, lo único que quiero es que vos le llames la atención a mi marido, que nunca más vuelva a hacerme esto. A ver, en la 1674, agarraba, yo les decía, a ver un rato, mira, no puedes hacer esto, les hacíamos comprender todo, les dábamos algunas charlas, ha cambiado en algún momento, sí, esa situación. Pero lo que hemos hecho con la ley, ya todos los hombres son unos malditos desgraciados adentro, ¿no? Sin hacer un cuestionamiento de nuestra construcción social que tenemos. Entonces, hay que ver, vivimos entre mundos paralelos y esto de las leyes, de alguna manera, no van a solucionar el problema porque no nos estamos entendiendo, ¿no? Pero sí se están estableciendo límites, como en el caso de la ley de deslinde jurisdiccional. Otro ejemplo, por ejemplo, ahí abajo dice, ¿no? El linchamiento es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué en una ley de deslinde jurisdiccional dice el linchamiento es una violación como si los pueblos indígenas lincharan a todos? Si el tema del linchamiento se da en la periferia de las grandes ciudades, en el Alto se da porque hay ausencia del Estado, no hay seguridad ciudadana, entonces, ¿ya qué van a hacer? Los agarran y los capturan. Pero ¿y por qué aquí a los pueblos indígenas? El linchamiento como si fueran todos que mataran a otros. Ese es un estereotipo que se ha creado también. El artículo 6, prohibición de la pena de muerte. En estricta aplicación de la CP está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria. Sí, desde luego. Los pueblos indígenas no son sanguinarios, no son ellos quienes se están matando. Eso habría que entenderlo. Esto del linchamiento y esto de la prohibición de la pena de muerte surgió cabalmente, la discusión fue a razón de lo que le sucedió al alcalde de Ayoayo. Ah, no, matan ellos. No han hecho ni un análisis de si quiénes lo han quemado al alcalde de Ayoayo. Los concejales, los comunarios que ya viven en el Alto, vuelven a de la ciudad aquí. O sea, deberíamos saber para entender y no pensar que esta pena de muerte es una imposición de los pueblos indígenas. Y en la constitución política del Estado, el respeto por la vida, listo, pare de contar, ahí se quedó. ¿Por qué seguimos estigmatizando esta situación? Entonces, la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿qué es? ¿No? Es la potestad que tienen todas las naciones y pueblos indígenas originarios de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades en el marco de lo establecido en la Constitución. Y acá en el artículo 8 aparecen los ámbitos de vigencia, lo que habíamos conocido como competencias en el convenio 169. ¿Qué es lo que señalaba el convenio 169? Competencia material, territorial y personal. Y aquí encontramos los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, y que tienen que concurrir simultáneamente. ¿Qué hablamos de ámbito de vigencia personal? Los miembros de una nación o pueblo indígena originario. Ya les dije, hay las sentencias constitucionales que señalan que no es necesario ser de un pueblo o nación indígena, sino que si tú ya estás adscrito a esta comunidad y vives en esa comunidad, también te puede llegar a ti el tema de la jurisdicción, porque ahí se está juzgando en ese territorio. Y en los ámbitos de vigencia material. Si leemos ahora en el artículo 10 que en materia penal, ¿qué delitos no pueden ser juzgados por la jurisdicción indígena?
derecho internacional, crímenes de lesa humanidad, seguridad interna y externa, del Estado, los delitos de terrorismo, delitos tributarios, aduaneros, delitos de corrupción, cualquier otro delito que víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos del narcotráfico, los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas, adolescentes, los delitos de violación, asesinato, ¿no? Entonces, son estos los delitos que no puede alcanzar la jurisdicción indígena. Si vemos y revisamos entonces, qué materia en penal podrían los pueblos indígenas poder, ¿qué se llama? Juzgar, que les venga a la cabeza, a ver, cuáles serían, además, si no están estos, cuáles podrían ser. Porque habría que hacer un repaso de eso también para que cuando nos presenten un tema de declinatoria de competencia, ¿no? El Tribunal Constitucional, habría que analizar desde el punto de vista de la materia como tal también. Que a ver algún tema, a ver qué les viene a la cabeza. Fuera de estos, ¿cuáles les viene? Que pueden ser alguien que se anime. Adelante, colega Iván Blanco, por favor. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, se le escucha bien. Ah, ya, gracias, profesor. Sí, tengo unos inconvenientes con el equipo, pero bueno, uno quizá podría ser el delito de lesiones graves y leves. Y si me permite, quisiera compartir una experiencia con relación a esto. Adelante. Ok, creo que estaba esperando bastante tiempo para poder llegar a la materia con usted. Bueno, mire, en una oportunidad, debo ser sincero, cuando yo recién estaba empezando a litigar, llegaba a la oficina un proceso ya aperturado por el delito de lesiones graves y leves en contra de una persona en una comunidad. No voy a dar el nombre. El proceso ya había avanzado, ya se contaba con una imputación. Y recuerdo muy bien que era necesario poder visitar el lugar porque esto no solamente había traído consecuencias de una agresión a una persona, a una mujer en específico. El detalle radicaba en que no estaba comprendida dentro de los sectores de vulnerabilidad que había señalado anteriormente. Entonces, había sido agredida por un otro comunario, esto habría ocasionado días de incapacidad, el proceso ya estaba con imputación, había cortes de agua incluso por algunos otros comunarios a esta persona, los hijos de esta persona no se les permitía el ingreso a la comunidad, necesitábamos ya irnos por un amparo, desde el momento que ya habíamos observado estos problemas. Nos habíamos constituido entre 3 abogados de la oficina en esa oportunidad a visitar el lugar para poderlo ver. Resulta que habíamos entrado por un otro sector, por recomendación de la misma familia. Ingresamos, nos han atendido muy bien, debo ser sincero, nos han hecho comer, todo bien, hasta ahí habíamos tomado fotografías y todo. Llegamos a la casa de la persona y resulta que toda la comunidad se levanta. Empiezan a tomar petardos, a encender, creo que incluso hasta dinamita. Ha sido todo un problema. Han rodeado la casa y luego de eso pretendían llevarnos a la fuerza hasta la plaza central, con la intención de que firmemos algunos documentos. Ha sido todo un quilombo. Al fin y al cabo no hemos hecho caso a todo lo que nos han indicado. El vehículo que nos había traído estaba muchos metros abajo porque también tenía temor. Incluso no lo habíamos cancelado, porque íbamos a cancelarlo una vez que nos retiremos del lugar. Pero bueno, el vehículo lo retiran con vagonetas, los retiran al vehículo. Así que a nosotros solamente hemos tenido que retirarnos del lugar por un barranco inclusive, porque había la intención de que incluso todos decían igual, sáquenlos a la fuerza, golpéenlos y qué tal, la turba. Pero al fin y al cabo, el otro abogado de la parte que había sido imputada ha utilizado, sí, este tema de la ley de deslinde y lo que ha planteado es esto precisamente, que se decline competencia a la subcentral de no sé qué, no recuerdo, pero y sí se le ha dado curso y con justa razón, revisando la norma,
se tenía que declinar competencia a esta subcentral, no recuerdo el nombre, pero a lo que quiero llegar, profesor, es que hay oportunidades, bueno, ese proceso se ha remitido todos los antecedentes, lo hemos perdido, pero soluciones habían llegado en ese entonces, no. La señora ha llegado a fallecer, nunca le han restituido, nunca ha habido este tema de una restitución como tal de sus derechos o de que se iba a tomar algún tipo de medida según sus usos y costumbres, nunca ha habido. El, el cliente que era el hijo, el que nos había contratado en esa oportunidad, ya meses después o años incluso, nos avisa de que la persona ya había fallecido, no había ningún tipo de restitución, las tierras que en ese entonces que ya estaban, había intereses de por medio sobre las tierras, ya los habían votado a toda la familia. Aquí quiero llegar. No encuentro, la verdad, hasta el día de hoy algún tipo de justificativo con el tema de la justicia indígena, originaria y campesina, con todo el respeto que quizá hay colegas que sí apoyan este criterio. En anteriores oportunidades, uno de los colegas igual decía que esta situación se presentaba. Y sí, me ha tocado vivirlo en carne propia cuando se ha tenido que declinar competencia, muy a pesar de que el proceso ya había avanzado bastante. Debo admitir, hasta ese momento desconocía ello, pero hasta ahora, profesor, no encuentro la verdad un justificativo para poder solventar esta justicia. Con todo el respeto doctrinal que existe, lo entiendo. No, no, gracias, colega Iván Blanco, por compartir su experiencia. Sí vamos a verlo, antes de que le ceda la palabra a la colega Gironda, vamos a ver en las sentencias realmente si ha habido una evolución o no con respecto a esto. Porque sí ha habido un aprovechamiento, un tema de, sí, hay que llamarle eso, de poder manipular estos casos, de llevarlos a la justicia ordinaria. Por eso les decía, acá dicen, no alcanza las siguientes materias, pero deberían ser más explícitos a qué materias sí deberíamos atacar. Por lo menos lo que usted me señala ahorita, dice los delitos cometidos contra la integridad corporal de niños, niñas, no dice de personas adultas también, ¿no? De eso en algunos casos he visto que se han agarrado, ha dicho, sí, sí, nosotros podemos de personas mayores, pero si nosotros podríamos haber fundamentado en su momento que esto estaban atentando a los derechos, a la vida, ¿no? Porque una lesión ya son pues producto de varias situaciones, como lo que vemos. Y ha habido casos, y hay un caso que lo vamos a analizar igual, que se plantea en el de declinación de jurisdicción de competencia, pero el Tribunal Constitucional no termina de hacer un análisis bastante profundo para decidir sí o no, y solamente al calor del momento político ha declinado las competencias a esos lugares en detrimento de muchas personas que estaban buscando justicia, como lo que usted señala, ¿no? Pero eso sí lo vamos a ver en las sentencias, si ha habido una evolución o no en algunos casos, sobre todo de la comprensión misma como tal, porque no es que sea tan libre, pues ya, bueno, se soluciona. Muchas veces las mismas autoridades indígenas están inmiscuidas en estos problemas. Entonces, ¿cómo puedo ser yo juez y parte? Entonces, ¿yo a quién voy a ir a denunciar? Si a mí me están haciendo, justamente era la autoridad aprovechando de su posición, amedrenta o golpea a otros, y yo voy y le digo, ¿ante quién? Entonces lo denuncio, si es la misma autoridad. Entonces, no, ahí está, hay un error, por eso les decía, hablar de sistema u ordenamiento, si es el sistema realmente que hubiera habido, si es una autoridad involucrada en este caso, tú puedes acudir a la siguiente instancia. Son esos vacíos que todavía siguen habiendo y les digo, están involucrados la mayoría en todos creo, los casos que he podido analizar, he visto muchos, están las autoridades indígenas. Aprovechando de su condición, han cometido. Cuando son cometidos entre personas, la autoridad a veces ha habido también, eso se reconoce, determinaciones interesantes y que los ha mandado en algún caso, ya vayan a la justicia ordinaria porque esto no se soluciona aquí. Pero cuando están involucradas las autoridades es lo que le ha pasado a usted, posiblemente ahí. Pero lo vamos a ver con las sentencias y ahí voy a querer también su opinión, si le ha quedado algo claro o no, cómo lo está manejando ahora actualmente el Tribunal Constitucional. Adelante, colega Marisol Gironda. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas Como noches. ustedes Más decían, fuertecito, por favor, sí, bueno. oh, ya. Doctor, como decía el doctor Blanco y su persona, obviamente este tema de deslinde jurisdiccional y como dice la Constitución Política del Estado, que todas las determinaciones que sean por las comunidades indígenas originarias tienen validez. Sin embargo, obviamente lo ha recalcado el doctor y decía, el abuso de poder que tienen directamente en las comunidades ha sido demasiado. Es un abuso que Mm, verdaderamente a familias ha afectado en las comunidades. Les destierran, como dice, les quitan hasta el poder tener agua. O sea, es un abuso total, doctor. Y obviamente, como usted dice, revisando las sentencias constitucionales o verificar si evidentemente hay derechos que verdaderamente puedan cubrir esas vulneraciones. Y pienso yo que esta ley y al dar desde el 2006 tanto poder a las comunidades indígenas, pero sin una limitación, tal vez sin un procedimiento, porque para nosotros o para mí en lo particular me parece muy ambiguo la misma ley, su mismo mm. procedimiento, porque como dicen, son 36 etnias. 36 culturas que verdaderamente no sabemos dónde está, cómo están, cuál es su procedimiento, cuáles son sus costumbres. Es muy ambiguo y eso yo creo que es un tema de análisis muy profundo, doctor, que verdaderamente y, y ustedes han visto verdaderamente, por ejemplo, algunas veces hasta lo han quemado al alcalde de Ayoayo por no sé por qué situación, no me acuerdo, pero hasta ese punto, o sea, que toda la comunidad vaya y todos callen, no sé, y son Ujú. comunidades, y más que todo esto creo que pasa en la parte occidental. Eso, doctor. Sí, sí, bueno, no tenemos muchos elementos de la parte, digamos, de tierras bajas, pero sí comparto con usted en la medida de que la ambigüedad es muy grande, ¿no? O sea, más allá porque ellos aprovechan esta situación. Una, por ejemplo, lo que les decía ayer del territorio, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, Viacha, por ejemplo, ya no se puede aplicar la justicia indígena original, pese que hay pueblos indígenas ahí cercanos que van a señalar esta situación, pero por eso esta delimitación que hubiera sido muy importante con las autonomías indígenas, donde realmente va a funcionar la jurisdicción indígena y no una caja desastre donde todo el mundo aprovecha, ¿no? Mayas han aprovechado, ¿no? Yo tengo por ahí, tengo una casa. Es eterno el problema con las autoridades indígenas de hacerles, explicarles que aquí en la zona sur ya tenemos juzgado, o sea, ¿qué pasa en esas situaciones? Entonces, temas como, por ejemplo, despojo, alteración de linderos, si vamos haciendo vamos desmenuzando el Código Penal, podemos encontrar hasta temas de herencia, por ejemplo, ¿no? Que eso es en el ámbito civil, pero en el ámbito penal, robo, por ejemplo, se puede solucionar, pero si es robo agravado, ¿no? O sea, todo aquello que tendríamos que pensarlo, lo han hecho, ya les digo, la ley muy a la ligera y no nos está terminando de ayudar, más por el contrario, se está aprovechando por la ambigüedad que se da. Doctor Cristian Corina Quispe, luego la doctora Arellano y el doctor Caiguara. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Doctor, con relación a su pregunta, tal vez como aporte, quisiera hacer, para esto voy a citar al doctor Arturo Vargas Flores, que en su libro nos mencionaba con relación a la administración de justicia de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Él nos habla de una justicia mayor y una justicia menor. En cuanto a la justicia mayor, él nos habla de que esta es administrado por las autoridades indígenas, obviamente, de carácter público, que es convocado mediante una asamblea general y que esto comprende, y esto va relacionado a su pregunta, el robo agravado de cosas como ser animales, destrozos de chacras, por Ujú, ejemplo. En cuanto a la justicia menor, él nos dice que pueblos indígenas originarios, campesinos, fundamentalmente los aymaras, y que este es de carácter privado, nos dice que pues, se toma en cuenta el hurto, ¿no? De pequeñas cosas, obviamente. Puede ser como, otras como la asistencia familiar,
daños contra el honor, la dignidad de las personas. Y en cuanto a las sanciones y castigos, él nos mencionaba que puede ser también llamadas de atención, medidas coercitivas, la conciliación, trabajos a favor de la comunidad, como podemos ver en ejemplos claramente, ¿no? Puedo señalar, doctor, en cuanto al aporte con relación a su pregunta, tal vez, doctor. Gracias. Gracias, doctor Cristian. A ver, sí, sí, es interesante lo que usted señala y lo he visto en algunos estatutos de algunos sindicatos agrarios. Faltas graves, leves, así como los señalamos y lo conocemos en la justicia ordinaria, también se han planteado algunos detalles. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Ahí, ¿no? O sea, es lo que me llama mucho un poco la atención de decir de la justicia menor y de la justicia mayor. Por ejemplo, en los hachacarangas hay una forma muy interesante de juzgamiento de algunas cosas, ¿no? Ellos tienen una estructura. Hubo una tesis que fui yo tribunal de la tesis y fue muy interesante, ¿no? El planteamiento, pero eso es lo que necesitamos. Ahorita usted nos comenta de algo que posiblemente se está desarrollando, pero los del mundo occidental no conocemos es un poco ese tema, digamos. Muchos que solamente nos sorprendemos cuando hay un caso que se nos presenta y dice declinación de competencia, entonces a veces podemos hacer hasta un exabrupto y poder decir, ¿cómo si esto es hasta? Ellos pueden mostrar y decir en el estatuto ya lo hemos establecido que es así. Pero ¿qué garantías nos está ofreciendo su procedimiento del juzgamiento como tal? Entender que no es lo mismo que la justicia ordinaria, sino que es el restablecimiento del orden de la comunidad, pero se puede pasar a situaciones como lo que hace rato señalaba el doctor Iván Blanco, ante ese desconocimiento, un aprovechamiento como tal, ¿no? O también lo señalaba la doctora Gironda en el sentido de que hay una ambigüedad de muchas cosas. Eso es lo que no nos está permitiendo comprender. Parecería que sí, todo es igual y vamos a seguir adelante, ¿no? Para nada. Entonces, eso es muy importante y esos temas son los que quisiéramos que se puedan investigar y se pueda plantear y decir, así es en el mundo aymara, en el mundo guaraní, en los huenayek, en los quechuas y la forma de juzgamiento. Y ya les voy a mostrar en un rato lo de Colombia, cómo ha avanzado en Colombia, porque eso para mí me parece que era el camino que deberíamos seguir. Gracias. Adelante, doctor Arellano, luego el doctor Caiguara. Bueno, doctor, y bueno, mi participación iba, ¿no? Del mismo sentido con relación a la pregunta que usted hacía. Para mí, los delitos que pueden estar, o sea, más o menos considerados que pueden ver la justicia, el GIOC, sería la parte de los tal vez delitos de menor gravedad, como injurias, tal vez calumnias, delitos Ajá. a la propiedad, ¿no? De ellos también. Este robo el abigeato, que es el robo de animales y todo lo demás. Esa sería la situación con relación a la pregunta. Pero también tengo otro tipo de inquietud, doctor, es con relación al artículo 5 y en el parágrafo quinto que estábamos haciendo referencia a que el linchamiento es una violación a los derechos humanos y no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado plurinacional. Y bueno, viéndolo de este modo, doctor, para mí, bueno, a criterio personal, ¿verdad? Yo no creo que sea esta parte del linchamiento, que tal vez como un estigmatismo que lo estén viendo para la parte de las comunidades indígena originario campesinas, sino más al contrario, ¿no? Tenemos que considerar que ha sido la misma Corte IDH la que ha proscrito ya este tipo de situaciones, de actitudes, ¿verdad, doctor? Porque ya lo llevan a considerar como una tortura y entonces la tortura también está considerada, no está sancionada, Delito de ¿no, lesa humanidad. doctor? Entonces, para mí sería ese tipo la situación, doctor. Bueno, ese es mi Sí, acotamiento, sí, doctor. no, totalmente, o sea, no, a ver, ¿por qué colocan en esta ley de deslinde jurisdiccional el linchamiento? En esta ley concretamente. Si sabemos muy bien que la Constitución nos habla, ¿no? De los tratados. Por eso les digo, o sea, parecería una estigmatización a ese tema. A mí, por lo menos, me llamaba la atención. ¿Y por qué se señala acá y no se dice, digamos, en el Código Penal también que el linchamiento está prohibido? No sé. O sea, eso es algo que yo me pongo y es la tortura y todo aquello. Aquí mismo dice los delitos de lesa humanidad. Listo, pare de contar, ya estaba establecido. Pero hay que especificar linchamiento y pena de muerte porque pueda que estos se salgan del margen. Entonces,
Ya le digo, piensa mal y acertarás, pero bueno, también no hay que pensar mucho mal, ¿no? Ahí estamos. Gracias, doctor Adrián. Adelante, doctor Caiguara. Doctor, muy buenas noches a todos los compañeros. A partir de la experiencia, mire, precisamente mi familia viene del lugar de Potosí y tengo la vivencia cercana de conocer las costumbres y tradiciones del Aylluyura, ¿no? Adiós, Entonces Yuras. es muy interesante esta dinámica porque a veces lo vemos siempre, digo, ¿no? Con un criterio urbano, otra percepción, como usted decía, mundos paralelos, realmente es otro mundo el administrar justicia. ¿Por qué? Porque también hay razones sociológicas, ¿no? Por ejemplo, le comento esto, mire, tengo recuerdos de la niñez, el ir de Potosí hasta de donde es mi papá, de Río Yura precisamente. Antes era pues como ir 8 horas en camión por camino de tierra, ahora son 2 horas en camino de asfalto, ¿no? Y el trauma de los abuelos, porque es cierto que en las comunidades hay varios conflictos de índole jurídico, pero yo diría que era la máxima aplicación de la sana crítica de las autoridades originarias que habían. Porque para esa gente que tiene economía de subsistencia, lo que produce es para comer y lo poco que queda es para vender. Imagínense contratar un abogado para llevarlo en camión 8 horas No, y al final no tenías administración de justicia, entonces la autoridad en su razonamiento era pues quien ponía solución evidentemente a problemas menores, que son los problemas cotidianos que hay en las comunidades, ¿no? No es que hay un muerto cada día y tenemos un asesinato cada día y no sabemos qué vamos a hacer. Son precisamente problemas de avasallamiento, problemas de violencia familiar, problemas de violencia entre comunarios. Y realmente el rol del corregidor, por ejemplo, en estos lugares de los ayllus, es pues un rol fundamental para la administración de justicia que mantiene el orden interno del pueblo. Por ejemplo, la Ayllu Yura pertenecía al gobierno municipal de Tomave y era tan grande que no podías ir ni a tu alcaldía para decir se ha caído este puente de piedra y necesito presupuesto para que me ayudes, ¿no? Entonces, ahí viene el tema sociológico, eh, a manera de comentario simplemente, y de repente para que se entienda, o sea, por testimonio de mi papá, pues, y en el pueblo, la verdad es que tenían miedo a los abogados, ¿no? A los doctores de antes, porque veías cómo venían y te cobraban el sueldo, el dinero que habías podido ahorrar en un año para resolver un tema de límites de tu propiedad, ¿no? De tu terreno. Cuando la autoridad originaria bien podía decir, bueno, hasta aquí es la familia Pérez y de aquí es la familia Mamani y este es el límite y se hacían mojones y tenían que cumplir lo que había dictado la autoridad. Pero por el otro lado, cuando ya vemos un tema urbano, porque la misma gente del pueblo migra a la ciudad y ya vemos con ojos de abogado, entonces decimos, no, pues este es un proceso seguramente civil para delimitar tu derecho propietario. Entonces, el tema económico era otra limitante. Entonces, hasta el día de hoy se mantiene este tema del corregidor y lo que usted decía, pasar cargo, por ejemplo. Mira, mi papá ha sido profesional, pero la sangre a la gente de la tercera edad le llama a volver a sus sí, sí. orígenes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahora? Mire, enfrentan el problema este de que de 5.000 habitantes ahora son 3.000 habitantes y se le están cerrando escuelas y precisamente lo que usted decía. Por ejemplo, mi papá es una persona de la tercera edad y tiene que pasar cargo y tiene que ser también junta escolar, pese a que no tiene hijos en la escuela, pero tiene que estar apoyando en la educación, en la crianza de su renta para aportar para si mal no tengo el dato, son 20 niños en toda la escuela, solo hay 2 profesores. Entonces son esas realidades las que no vemos Mm, desde la experiencia que tenemos en lo urbano, ¿no? Y el otro punto, doctor, es precisamente que en estos pueblos indígenas originarios buscan simplemente mantener el orden de las cosas. Hay muchas cosas que no nos encajarían en la mente. Por ejemplo, ¿no? A manera de anécdota, ¿no? El abuelo ha estado detenido como 2 meses, como 2 semanas en el corregimiento por un tema de violencia de un tío que le había pegado a la esposa. Y mire, diríamos nosotros los delitos son intuito personal, pero ¿qué han hecho? El corregidor ha ido y lo han detenido al abuelo y el abuelo ha pasado 2 semanas guardado por un hecho que no ha cometido él. Entonces, todos estos principios doctrinarios que lo tenemos nosotros son occidentales y esa dinámica de los pueblos indígenas, originarios y campesinos es totalmente diferente y obedece más a un criterio sociológico, muchas veces hasta el por qué tienen tantos hijos, ¿no?
si a nuestros ojos son gente que no tiene mucha solvencia económica, pero eso también tiene su razón de ser, porque los hijos, mientras más se hace una comunidad, es más fuerza de trabajo, ¿no? Por eso tienen la minca, porque uno solo no puede atender sus terrenos, entonces necesitas de la ayuda de la comunidad. En el tema de la elección del cargo, por ejemplo, nosotros diríamos, pero deberían ir pues a un proceso democrático y elegir a la autoridad. Sin embargo, viene impuesto porque este año le toca a la familia Pérez, al año le toca al vecino de al lado y al vecino de al lado. Y muchas veces hay gente, le hablo del Ay Yuyura, que se va a la Argentina y vuelve de la Argentina precisamente solo para cumplir el tema de cargo, para que no Ujú. pierdan sus terrenos, ¿no? Y esas son particularidades de las comunidades indígenas que tiene la vivencia de estar ahí, aprende a entender la dinámica en la que funcionan los pueblos indígenas originarios campesinos, doctor. Solamente eso, muchas gracias. No, muchas gracias, doctor Caiguara, por ilustrarnos un poco una realidad, mira, mire, del Ayllu Yura, ¿no? Y es algo lo que yo siempre estoy insistiendo, ¿no? Si ustedes quieren hacer y dejar algo también, hagan una investigación sobre este tema, ¿no? Revalorizar, recuperar. Lo que yo estoy en desacuerdo es de aquellos sindicatos agrarios cercanos a las ciudades que se han venido aprovechando de esta situación, ¿no? O sea, para ocultar cosas o cuando las autoridades están metidas en esto. Pero yo hay lugares, como les digo, en Oruro he podido ver, en Potosí también, acá en La Paz no mucho, mire, creerá. Creo que este tema de la politización, la cooptación de los sindicatos agrarios y formar parte del partido político ha terminado de causar mayor daño porque no está contribuyendo a esta sostenibilidad que, por ejemplo, lo que dice el tema de sanción en estos pueblos, que es el restablecimiento del orden social, entender muy bien qué es lo que estamos hablando. La Academia de Estudios Constitucionales no ha hecho ninguna investigación seria sobre las 36 naciones y sus formas de juzgamiento. Un caso anecdótico que me tocó ver igual en el Alto Comisionado era de un guaraní que fue detenido por robo en la ciudad de Santa Cruz y lo metieron a la cárcel en Palmasola. Nosotros estábamos haciendo un censo y encontramos que este señor, le decimos, "¿Y tiene, cuánto tiempo debe estar?". Ya está como 10 años por robo, ¿no? Pero no tenía, solamente le iniciaron la denuncia, lo llevaron y no hubo ningún proceso, no hubo nada, ¿no? Y el guaraní no entendía por qué lo habían cambiado, lo habían llevado a ese lugar cerrado y no podía salir. Él no podía hablar el castellano. No tenía ni certificado, ni carnet de identidad, menos certificado de nacimiento. Entonces nosotros al hacer el censo decíamos, pero este señor, ¿y pues desde cuándo está? A ver, vamos a ver su expediente. No existía ni expediente, no existía nada. ¿Qué sucedió? Que el guaraní, bueno, le tocó quedarse ahí y como a él le gustaba trabajar mucho la madera, a los reos les gustaba que sus trabajos de él y lo hacían trabajar en todos los sectores. Y así lo tuvieron durante 10 años. Ese señor no entendía que lo que había hecho, él tenía hambre y dice que se había alzado unas cosas ahí en esa comunidad cercana, pero lo han denunciado por robo y bueno, adentro y todo un show. Entonces, ahí es bien importante analizar esos puntos, ¿no? O sea, hasta qué necesidad, cómo podríamos trabajar, qué es lo que se debería hacer, pero conociendo las realidades de nuestro país. Hoy, siglo XXI, lo que usted acaba de decir, mire, muy importante, muy interesante, eso está transcrito en alguna investigación seria que nos dé el elemento de decir, señores, miren, acá nosotros juzgamos de esta manera los siguientes casos. Y esa tesis que les hablaba de esta compañera del lado de Charazani, del pueblo Callahuaya, que quería hacer la recopilación de las actas en violencia familiar nomás. Hubiera sido un gran aporte para todo esto, pero se ha quedado en el camino. Yo les animo a ustedes, a quienes quieren hacer, digamos, investigaciones de este tipo, háganla, que es algo que realmente van a focalizar en un determinado lugar y van a poder hacer un aporte. ¿Qué es lo que estamos necesitando? Eso hablaba con el doctor Sardán, decíamos, o sea, le escuchaba yo, necesitamos más investigación en este tema. ¿Ok? Gracias, colegas. Vamos a seguir. En materia civil, dice cualquier proceso en el cual sea parte o interesado el Estado a través de su administración central, descentralizada, autonómica, todo. Entonces, si está involucrado el Estado, entonces no. Pero los diferentes temas en materia civil, lo cual nos hace pensar y ver que temas de sucesiones,
y temas de derecho propietario y todo aquello, sí las autoridades indígenas podrían. Pero ahí hay que ver, por eso les digo, hay que analizar desde su profundidad si ellos trabajaban también estos temas. Cuando a mí me tocó ir a ver igual a el mundo, a lo de los charazanis, a Charazani, donde conocí, me sentaron alrededor del fuego para solucionar un problema de violencia, de desaveniencia, no era violencia, era desaveniencia familiar, que hubo unas discusiones en una fiesta y me dijeron, a ver, va a aprender usted, me invitaron comida en la noche, comimos, y ahí la autoridad dijo, siéntese en los cueros, ¿no? Se me sentaban para observar, y él me indicaba y me decía, aquí vamos a charlar y tratar este tema. Llamaban a la reflexión, la acción, pero o sea, una cosa que me quedó muy lindo en eso es, me decía, hay que comer antes, hay que tener el estómago lleno antes de tomar decisiones en estos casos. Entonces, en vez de marcar el límite, yo autoridad, ustedes pueblo, yo decido, yo soy el omnipotente, estábamos todos reunidos ahí al fogón donde estaban sirviendo la comida. A todos nos sirvieron, moros y cristianos, ¿no? Si estaban peleados no interesaba. Todos hemos comido una misma comida y era tan simbólico que esa situación luego salió hacia afuera y se firmó un acta donde se daba lugar a que ellos no iban a cometer esta situación. Entonces, muy interesante. Y eso es lo que mismo yo decía con la ley 1674. Cuando venía gente del área rural, a mí me tocó ver varios casos, llámemelo la atención. Entonces, y lo que yo le pedía al juez con la 1674, trabajos comunitarios, que había ahora está en la ley, pero todo el mundo manda a la cárcel ahí, pero había trabajos comunitarios, les hacía limpiar los ventanales de la Plaza de la Luna, ahí en La Ceja, eran los únicos juzgados que existían, ahora ya es todo grande, donde están ahora los almacenes de la alcaldía. Esos ventanales les hacía limpiar o les hacía podar los jardines. Y saben que esa sanción social servía más que cualquier otra sanción en la cárcel. Hoy en día, por eso los hombres dicen, no, maldita ley 348, que esto. No, hay relaciones que tenemos desde lo estructural transformarlas y no necesariamente con nuestro ojo de la ley. Sí, es un delito y hay que meter. Los delitos sí van a la cárcel. No vamos a tolerar un feminicidio, por ejemplo, una violación, por ejemplo. Pero hay niveles de aspectos que sí se pueden, por eso son las materias en las cuales pueden juzgar la jurisdicción indígena. En el caso del derecho laboral, el derecho social, tributario, administrativo, todo aquello, hasta derecho agrario, excepto el tema de la distribución interna de tierras, sí pueden hacerlo. Ustedes revisen la ley de deslinde jurisdiccional y luego hagan su listado para que no les sorprendan cuando hagan conflicto de competencias, en qué materias sí se podría, digamos, la jurisdicción indígena puede juzgar. Otras que estén reservadas por la Constitución, las leyes, ¿no?, agroambientales y los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas. O sea, lo que se haya decidido acá no puede ser modificado por la jurisdicción ordinaria, pero obviamente los límites de las materias. Aquí nos dicen, esto no pueden hacer, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Es lo que falta. Eso es un complemento que ya les digo para que les puede servir mucho a ustedes en el trabajo y el desarrollo de su profesión. Y el tema del ámbito de la vigencia territorial. Hemos visto el personal, el material y el territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan a cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción y del pueblo indígena originario campesino. Lo que se ha cometido ahí, entonces ahí se va a solucionar y se va a sancionar. Pero, por ejemplo, si hubiera sido súper importante, pues le digo, las autonomías indígenas, como lo del Aylluyura, por ejemplo, correspondería a una autonomía indígena posiblemente en su momento si hubiera habido, digamos, mayores elementos y apropiaciones para poder, como se ha municipalizado todo, entonces, y lo distribuyen de manera que ya no sabemos a qué circunscripción pertenecemos,
sin tomar en cuenta otros elementos como son antropológicos y sociales, y simplemente por la distribución geográfica donde estamos, entonces estamos también errados desde ese punto de vista. Entonces no puede avanzar esta situación. Y la obligatoriedad que dice el artículo 12. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las autoridades. ¿Dónde hay un registro, si ustedes me dicen, o pueden plantearlo también como un tema de investigación o tesis, las decisiones que se sacan en los pueblos indígenas, al igual que las sentencias que salen en el órgano judicial, que están colgadas, ¿no? Pues están en el libros de tomas de razón, en el libro, ¿no? En todo esto, que es un mundo, o las sentencias del Tribunal Constitucional, que podemos encontrarlas en un árbol jurisprudencial, todo aquello. ¿Dónde están estas decisiones de las autoridades indígenas? No hay. Entonces, ¿de dónde echamos mano entonces nosotros, por ejemplo? ¿Qué podemos saber? Si en el Ayllu, por ejemplo, acá en el altiplano, ya se ha tomado una decisión sobre este tema, ¿por qué se está volviendo a tocar este tema nuevamente? Si podríamos saber, así como cuando buscamos autos supremos, buscamos sentencias en donde se han emitido, nos ayudan mucho, ¿no ve? Para decir, ah, en este caso han fallado así, entonces vamos a manejar. Hay una ausencia de todo eso, ¿ya? Las decisiones de las autoridades son irrevisables por la jurisdicción. Perfecto, lo entendemos, pero denos las herramientas y los elementos correspondientes para poder entender eso. Y lo del tema de la coordinación y cooperación, sí hay un libro, sí hay un protocolo, mejor dicho, que se los voy a subir también a la plataforma juntamente, ya acabando mañana con todas las presentaciones en la plataforma las voy a subir, sobre la coordinación entre la justicia indígena originaria y la jurisdicción ordinaria. Pero van a ver, puede ser interesante porque hay sentencias constitucionales. Yo les animo a verlo, pero eso es sobre todo más para los, ¿qué se llama? Operadores de justicia, pero que ustedes podrían ver en cómo debería ser esa coordinación, cómo debería llevarse a cabo, porque es muy importante también conocerla, ¿no? Y bueno, eso es la ley de deslinde jurisdiccional, colegas, ¿no? Es algo muy interesante, importante, lleno de críticas, si se puede decir, porque es algo que no ha avanzado definitivamente. Estamos a un tiempo bien, a ver, ya más de 14 años, 15 años, pero que en esta oportunidad necesitamos todavía seguir haciendo los aportes necesarios. Necesitamos porque creemos que vivimos en un mundo no igualitario, porque vivimos con comunidades, pueblos, naciones indígenas que tienen su forma de ser, ya lo decía ahí la colega Salinas el otro día, sí tienen su sistema, sí tienen, pero ¿dónde los podemos nosotros, los que no conocemos, los que estamos en el mundo occidental, poder ver? Así como el doctor Caiguara que nos explica, muy interesante. Yo también tengo varios, ¿no?, ejemplos de conocimientos de muchos lugares como los que les comentaba, pero eso no se está sistematizando, no se está mostrando para poderle dar ese impulso. Y creo que sería un buen tema que ustedes puedan tocarlo, ¿no? Y lo que les señalaba, les voy a poner ahora muy cortito, es esto del pluralismo jurídico en Colombia, ¿no? ¿Cómo han solucionado los colombianos esta situación del deslinde, mejor dicho, de su jurisdicción indígena, sobre todo, que yo creía que era el mejor camino que podíamos tomar en su momento, porque realmente Colombia ha desarrollado mucho en todo esto, pero sin tener una ley de deslinde jurisdiccional, sino que ha empezado a revisar otros aspectos que son más importantes de los que estamos nosotros ahorita discutiendo. ¿Se ve, no? Por favor. ¿Sí? ¿Se ve mi Doctor. pantalla? Sí, doctor, se Sí, ve. doctor. Ya, gracias, doctor Caiguar. El pluralismo jurídico en Colombia, ¿no? Para hacer un poco de comparación al respecto.
Colombia no es una sociedad global, al igual que cualquier país latinoamericano. Ya les decía que Colombia tiene pueblos afros, sobre todo bastante grandes. También tiene pueblos andinos, ¿no? Lo que es Cundinamarca y todo ese sector, de alguna manera, con el Ecuador de los Andes, que ha tenido que ver con el tema del Imperio Inca, por ejemplo, ¿no? Y tiene una diversidad de culturas, valores específicos, en otras palabras, diferentes contextos, cosmovisiones, sistemas económicos, sociales, jurídicos diferentes. En los 32 departamentos de Colombia hay una presencia vibrante de diversos grupos étnicos, al menos 115 pueblos indígenas. En su momento, y hace mucho tiempo, eran 86. Pero con estas mezclas y toda esta situación, ya son 115 pueblos indígenas. Nosotros tenemos 36, así como comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, y eso es lo que les decía, el pueblo afro es mucho más grande en Colombia y se van dividiendo hasta por diferentes formas, ¿no? Las palenqueras, que son de la parte de la costa, pero que tienen que ver con San Andrés, con Cartagena, otras que, o sea, depende de dónde han llegado, cómo han llegado, es todo un conjunto de situaciones que por suerte no lo tenemos acá, por ejemplo, con los pueblos afrobolivianos, que sí ahora, hoy en día, por ejemplo, que han aparecido, obviamente, que solamente se desarrollaban en los Yungas de La Paz, pero ahora hay más pueblo afroboliviano en Santa Cruz y en Cochabamba. ¿Por qué? Porque han migrado. Entonces, cuando tú ves un pueblo, un afro camba, ¿cómo le vas a señalar? Él es nacido en Santa Cruz, pero es afro. Entonces, es bien interesante. Yo les digo, ha habido hasta discusiones entre los collas y los cambas, pero afros. O sea, es algo que tenemos que entenderlo también por la dinámica que se nos está dando en nuestro país, ¿no? La Constitución de 1991 de Colombia, que les señalaban, ¿no? El otro día, cuando ha habido la introducción del multiculturalismo, ha tenido varias modificaciones estructurales, ¿no? Que ha generado impactos importantes también, porque a partir de ello Colombia ha sido más responsable en el reconocimiento de pueblos indígenas y no solamente como lo que hicieron en Bolivia en los años 90, de decir, Bolivia multicultural. Oh, ya, ahora sí, ya estamos todos. Mentira. Estas nuevas formas jurídicas se ven especialmente, sobre todo en derecho pueblos indígenas, se ve reflejada en su sistema normativo debido al pluralismo que existe, está reconocido en el preámbulo de su constitución, en el que se estipula la composición pluricultural, la causa de una existencia de la gran variedad de pueblos indígenas que existen en su territorio. El artículo primero, por ejemplo, de la Constitución colombiana señala que él es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía, todo lo que señalamos igual nosotros, democracia participativa pluralista. El artículo 7 y 8, en lo que se conoce, protege la diversidad étnica, cultural de la nación colombiana. El artículo 10 reconoce el carácter de las lenguas. El Estado promueve la investigación y desarrollo y difusión de las naciones. El 176, la participación política de los grupos étnicos, y el 246 habla de la jurisdicción especial indígena. A partir de este cambio constitucional recibieron una nueva forma de ser considerados jurídicamente, pues adelante de acá ya sean considerados sujetos colectivos, con un trato diferente, ¿no? Es lo que también el convenio 169 había alentado a los pueblos, ¿no? Para que, a las naciones, para que haya el cambio. El reconocimiento de estas nuevas formas de la plurietnicidad y multiculturalidad ha permitido que se evidencien varias dinámicas del derecho consuetudinario. O sea, en reconocimiento de estos 115 pueblos, naciones o etnias, como le llaman, ellos se ha podido observar que tenían diferentes formas de usos, costumbres, y les ha otorgado plena autonomía en el sistema jurídico, como vamos a verlo ahora. Hay un reconocimiento del pluralismo jurídico realizado en la Constitución Política Colombiana que ha desembocado en la legitimación del derecho indígena, una búsqueda de preservar otras formas alternativas del derecho, igualmente válidas, porque eso se está desarrollando en ese territorio y eso ha fortalecido a estas jurisdicciones.
aun y cuando en Colombia es un estado unitario como el nuestro. Por tanto, la jurisdicción indígena se encuentra inmerso dentro del poder judicial de la nación. Los han incorporado en el sentido de que se tiene que tener el mismo respeto igualitario y todo para que se pueda, digamos, respetar las decisiones que se tomen en el mundo indígena. Un gran trabajo que se ha realizado en Colombia es lo hecho por la Corte Constitucional colombiana. La Corte Constitucional, que es lo que nosotros tenemos, el Tribunal Constitucional, ha sido el mejor protector de los derechos humanos, ¿no? Yo les animo siempre cuando hagan algo, tomen en cuenta lo que emite la Corte Constitucional colombiana porque es de mayor avanzada. Realmente a mí me encanta mucho ver sus fallos, ¿no? Porque este sistema jurídico, un activismo judicial, ha desembocado en importantes consideraciones en la práctica a la valoración de los derechos a través de sentencias que han sido hito en el reconocimiento de las necesidades humanas. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas, habla muy bien las sentencias que emite la Corte Constitucional colombiana, el principio de la dignidad humana con un corte más monista que se refiere al reconocimiento de la diversidad cultural y el pluralismo en general. Puede tener un corte monista, pero reconoce la diversidad cultural y el pluralismo general. Reconoce el principio de autonomía que desemboca en los derechos de los pueblos indígenas y la jurisdicción especial indígena. A partir del reconocimiento de esos dos principios, que son la dignidad humana y el principio de autonomía, la Corte Constitucional se ha encargado de desarrollar el concepto, ¿no?, del reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas con la finalidad de reconocer esto, ¿no?, este pluralismo, integrarlo al sistema normativo y darle la validez, darle el valor positivo a estas construcciones jurídicas que se realizan fuera del derecho hegemónico, que para el caso particular colombiano gira principalmente en torno a las comunidades indígenas. No con el pretexto de decir, no, que si lo sistematizamos o lo escribimos, lo estamos positivizando, vamos a seguir rezagando. Si hoy en día tenemos que tener, ¿no?, sustento, y cómo podemos mostrarlo es a partir de lo que escribamos y de lo que digamos de estos pueblos indígenas. No inventándonos, pero sí poniendo en evidencia de que existe en el mundo indígena decisiones importantes, y eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional colombiana al reconocer el pluralismo jurídico, el multiculturalismo que se da en la Constitución. Este análisis prevalece para realizar las diversas ponderaciones de derechos, y el juicio integrado a la constitucionalidad será el principio de autonomía. Se respeta mucho la dignidad de la persona, en este caso de los indígenas, y su principio de autonomía, porque han determinado han planteado una determinada sanción en un determinado caso, en el sentido que reconoce la existencia de la heteronormatividad en el espectro jurídico colombiano y se inclina por una mayor protección de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. La línea jurisprudencial que se maneja en Colombia ha realizado un importante reconocimiento a la diversidad cultural, el pluralismo que existe en el país, pero esto se ha traducido principalmente en un fortalecimiento y búsqueda de protección desde el sentido sociológico, lo que estamos reclamando nosotros acá en Bolivia. Conocer esta situación para que se pueda mantener, si bien es cierto, este monismo jurídico en Colombia, pero sobre bases bien establecidas y de conocimiento que tenemos que tener de los pueblos indígenas. La Corte colombiana, al revisar el mandato constitucional sobre jurisdicción indígena, se ha aventurado a darle este principio de autonomía para el ejercicio de sus usos y costumbres. Perfecto, dice. Si en el pueblo tantos de Colombia se falla de esta manera, entonces, ¿por qué se falla así? Queremos entender. Es lo que yo les decía acá. O sea, no es poder decir, no, eso está reñido contra la ley porque es violencia contra las mujeres.
Ya, ¿por qué han fallado en este caso el tema un transar o llevar adelante? ¿Pero qué ha pasado? A ver, nos entenderemos más o menos, en síntesis, ¿no? Entonces, lo que hace la Corte Constitucional Colombiana es trabajar seriamente y no solamente tener una unidad de descolonización como acá en Bolivia y dejarlo que una persona vaya y pregunte, ¿cómo era la justicia aquí? Ah, no, era bien linda la justicia, era así. Ah, ya listo, dice que la justicia en este pueblo era así. No, ese es el nivel. Sino tiene que haber mucha seriedad en este caso, ¿no? La jurisprudencia constitucional, y ahí pueden ver hartos casos de la Corte Constitucional Colombiana en pueblos indígenas, reafirma la intención de conservar las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. Insta a los administradores de justicia que se deben garantizar sus derechos humanos, lo que hablábamos, y sobre todo una armonía entre los dos sistemas. La Corte Constitucional ha dictado sentencias hito, ojo, son impresionantes las sentencias, donde se reconoce la diversidad cultural y la importancia de la ponderación de ese factor en cada caso concreto. O sea, no es lo mismo en el mundo aymara que en el mundo guaraní, en el mundo quechua, los huenayek, los lecos, los mocetenes, los chiquitanos, todos estos pueblos. Y eso deberíamos empezar a sistematizar, llegando a afirmar una verdadera existencia de pluralismo en Colombia en clave de derechos humanos. Por ejemplo, hay una sentencia de tutela que le llaman ellos, la 428 de 1992. Es el caso que conoce la Corte de un daño ambiental a la comunidad indígena cristianía, pero que termina resaltando la obligación estatal de proteger de manera especial los valores culturales, sociales encarnados en las comunidades indígenas, reconociendo la importancia de superar el ámbito jurídico y llegar a la materialización de los derechos de estos pueblos. Hay un daño ambiental, pero hay una sanción al Estado por no haber protegido esta situación. Esta otra sentencia de tutelar también 380 de 1993, en el que se establece el reconocimiento de la diversidad cultural, obedece la aceptación a la alteridad ligada a la multiplicidad que somos, ¿no? En esta sentencia se reconoce a la comunidad indígena como sujeto de derechos fundamentales, en tanto colectivo, pues comprende la protección de la diversidad indígena. Y así hay varias sentencias, por ejemplo, que son las que han marcado el respeto, ¿no?, de lo que es su autonomía como tal de los pueblos indígenas. Acá hay un gráfico que les muestro que no está tan clarito, pero cuando ya lo descarguen ustedes, cuando lo vean en la presentación lo van a ver. Son los números de las sentencias, el, ¿qué se llama? La línea jurisprudencial que han llevado respetando el principio de la dignidad humana y el principio de la autonomía. Aspectos súper importantes para poderlos tomar en cuenta cuando esto ha venido a plantearse, por ejemplo, ¿no? Y hay un caso, que con esto vamos a ir terminando, que es bien interesante, sobre solamente esta sentencia, la 523 del año 97, ¿no? Este es un tema de una acción de tutela sobre derechos a la vida. En este caso, por ejemplo, estos eran unos indígenas, ¿no?, que habían interpuesto contra un cabildo que les había sancionado, ¿no?, la situación está, sobre, por ejemplo, los golpes o los azotes que se les había dado, ¿no?, a los que habían incurrido en un delito, entre comillas, ¿no? Pero que esa materia podía ser juzgada por la Corte, por este pueblo, ¿no?, del norte del Cauca, ¿no?, en estos cabildos que hubo. Para entender si los golpes realmente atentaban contra los derechos humanos, contrataron a una antropóloga muy reconocida en este ámbito, como es Raquel Irigoyen. Raquel Irigoyen hizo un estudio muy profundo de este pueblo al que se estaba demandando, al cabildo, para saber si realmente los azotes que les habían dado a los que habían cometido estaban atentando los derechos humanos. Hicieron un análisis de decir dónde les han dado los azotes. Miren, a tal punto ha llegado la perfección de todo eso. Les habían dado en el muslo,
los golpes, los 20 azotes creo que era. Los azotes dados en el muslo, entre la rodilla y entre la nalga, lo que decía el informe, no provocan la muerte a ninguna persona. Concluyen en que esto era una tradición que se llevaba durante mucho tiempo, que en ningún momento esto atentaba contra la vida de las personas. Es algo que yo les menciono, ese nivel de, por ejemplo, de discusión, análisis que se ha podido dar en nuestras sentencias. Por eso les animo, cuando vayan a verlo, cuando les pase las diapositivas, van a poder ver, para cada pueblo hacen un análisis la Corte Constitucional, investigaciones profundas y va marcando un nivel jurisprudencial. Por ejemplo, en esos pueblos del norte del Cauca, cuando aparece un caso, inmediatamente ellos hacen las revisiones y dicen, ya en este caso se ha fallado así y por lo tanto tenemos que seguir la tradición o podemos modularla, lo que se tiene que hacer. Pero en el caso boliviano no está sucediendo eso. Estamos todavía en un proceso, por eso les digo, es súper importante y eso que Colombia no tiene una ley de deslinde jurisdiccional. Colombia está con la línea jurisprudencial del reconocimiento que tiene que existir desde el principio de autonomía de estos pueblos y desde el principio de dignidad. Muy serio es el trabajo que realizan los colombianos. ¿Ya? Bueno, es lo que les quería comentar, colegas. Quería mostrarles, ponerles